Hola a todas y a todos de nuevo. Pues bien, en esta ocasión os quería dar tres formas diferentes de sujetar bien el mazacote de hormigón cuando hacéis los agujeros en tierra. Porque he tenido algunos comentarios de algunos amigos que han pasado por el canal diciéndome que les han hecho un cerramiento, que se les había levantado el hormigón. Claro, eso suele suceder porque hacen poca perforación en la tierra hacia abajo, ¿eh? O a lo mejor te puedes encontrar con roca. ¿De acuerdo? Os voy a dar un par de ejemplos y luego os voy a hacer una demostración aquí un poquitín básica, pero que lo vais a entender muy bien. Primero decir que yo me gustaba hacer los agujeros. Bueno, si hay alguna persona nueva en el canal, soy una persona que me he quedado ciego, ¿de acuerdo? Aunque he trabajado más de 25 años en esto de los cerramientos. Dicho esto, seguimos. Los agujeros, para mí, en mi gusto, 40 centímetros de profundidad, ¿eh? Y luego, como poco, me da igual que sea la boca de arriba redonda o la queréis hacer cuadrada, pero de mínimo 35-40 centímetros de ancho. Es decir, 35, 35, 35 y 35. De ahí, entre 35 y 40 centímetros, para mi gusto, bien. Ahí os van a poder entrar aproximadamente de 80 a 100 kilos de hormigón, que yo creo que es lo que tiene que tener un agujero. Y luego, con esta demostración que os voy a hacer aquí, de una humilde maqueta, por así decirlo, vais a entender un anillo que os voy a decir abajo para prepararle. Pero bueno, previo a eso, vamos a suponer, por ejemplo, que tenéis que hacer, a mí me ha pasado, pues, un cerramiento por encima de una escollera. A lo mejor os han echado poca capa de tierra vegetal y a 14 o 15 centímetros os encontráis ya las propias piedras grandes de la escollera. ¿De acuerdo? Claro, ahí qué sucede, que si no tenéis una perforadora para perforar la roca, pues tendríais que cortar la parte que entra en el hormigón del tubo y que entrase esos 15 centímetros, pero no siempre es mucho. Y luego el hormigón encima de esa piedra, por muy amplio que le echéis una torta muy grande de hormigón para que coja a lo mejor esos 100 kilos, pero no pega bien y se acaba despegando, soltando de la roca, sobre todo si le ponéis malla de ocultación, de sombreo, por el viento que hace vela, ¿vale? ¿Cómo se soluciona eso? Pues muy fácil. Cogéis una varilla de tetracero, por ejemplo, una vez que ya habéis cavado los 10-15 centímetros, ¿vale? Imaginemos que habéis hecho 40 por 40, empezáis a cavar y a 15 centímetros os encontráis 15-20 centímetros, me da igual, os encontráis roca. Eso es poco agujero, ¿vale? ¿Qué hacemos? Y esto funciona, que yo lo he hecho muchas veces, jamás se me movió un poste. Una vez que ya encontráis la roca, esas rocas pesan muchísimo, no se van a mover nunca. De que no esté muy malamente el terreno sentado, pero eso no se mueve. Cogéis una varilla tetracero de unos 10 milímetros. Menos no os aconsejo, tampoco hace falta más. 10 milímetros. La broca correspondiente para taladrar hormigón o piedra, la metéis entera, da igual que entre más derecha, más torcida, da igual. Una vez que habéis metido la totalidad de la broca, ya sabéis, la vais metiendo, la que respire, sacáis un poco, volvéis hasta que entre la broca entera, si tenéis un taladro de poca potencia. Cogéis la varilla, da igual que sea larga, de 30 a 40 centímetros, o si las queréis cortar primero, pero bueno, cogéis, la claváis, esto es lo bueno que tiene, que no hace falta ni tarugo ni taco, la claváis en el orificio que hayáis hecho y una a ras de tierra un poco más, o perdón, un poco menos, la cortáis con una pequeña moladora, una pequeña rotaflex, la cortáis. Eso sí, fijaros siempre antes de perforar que no os coincida en el lugar donde tiene que ir instalado el tubo de cerramiento, ¿de acuerdo? Eso no se va a mover nunca. ¿Por qué? Porque en el momento que echéis esos 15-20 centímetros de altura de hormigón, eso va a quedar trabado a la varilla. Y claro, la varilla queda totalmente sujeta a la roca y eso queda hecho todo uno. ¿Vale? Y aunque el tubo solamente tenga 15 centímetros de profundidad, pero el hormigón queda trabado a la varilla. Si queréis le podéis poner dos, una a cada lado. ¿Eh? No tienen por qué ir en línea. El caso es que queden dentro del agujero. Y esos 8 o 10 centímetros de varilla no hace falta más. La podéis doblar si queréis, después de clavarla, doblarla un poco, lo que sea. Eso no se mueve, queda súper fuerte. ¿De acuerdo? Otra posibilidad que alguna vez me sucedió a mí y yo la resolvía de qué manera. Terrenos que sean ligeramente húmedos. Bueno, pues ¿qué sucede? Que sí, se le puede hacer un agujero grande de 50 centímetros de profundidad, pero a veces, pues al ser tierra ligeramente blanda, sobre todo en la zona de los esquineros, de las esquinas de cerramiento, cuando es malla simple torsión que manda mucha fuerza a los tensores, pues claro, puede tirar a ceder hacia arriba un poco. ¿Eso cómo se soluciona? Pues mismamente,
O con, yo lo guardaba todo, pero, o con un tubo viejo largo de 1,5 metros, lo que sea, o varillas. Varillas en este caso sí que os recomendaría un poco más gruesas, pues de 18, de 20, de tetra cero, por el tema del coarrugado, para que se trabe al hormigón. ¿Eh? Eso sería tan fácil como una vez que ya sabemos dónde va a ir situado el esquinero, o no, el esquinero, la alineación, lo que sea, dónde va a ir el tubo, pues lógicamente no clavar la varilla en el mismo sitio. Y hacemos lo mismo, cogemos una porra, en este caso como es tierra, golpeamos una varilla larga o un tubo viejo largo, pla, 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 hasta que notemos que ya el tubo se empieza a machacar la cabeza, que ya no entra más. Hay veces que igual los he llegado a clavar yo casi 1 metro de profundidad. Que veáis que sufre ya el tubo, que se empieza a aplastar de los golpes y que ya no entra más. Pues ahí hacemos lo mismo, a ras de tierra, una vez que ya hemos hecho tope, cortamos ese tubo. A la hora de echar el hormigón, claro, el hormigón se va a quedar sujeto fuertemente a ese tubo también, que está clavado en profundidad, y eso es un agarre muy bueno, ¿de acuerdo? Y ahora, aparte de eso, os voy a comentar otra ayudita, especialmente para sitios húmedos también. Y os voy a hacer un ejemplo con esto que tengo aquí, ¿vale? La explicación es la siguiente. Una vez que hacéis el agujero, aunque sea en tierra normal, si tenéis idea de poner una malla de sombreo, seto artificial, etcétera, que va a sufrir mucho el cerramiento, ¿qué es bueno hacerle? Una vez que hemos llegado a los 40-45 centímetros cavados de nuestro agujero, me da igual que sea redondo, ya digo que cuadrado, de profundidad, en la parte de abajo del agujero, le cogéis con el palote o la pala de cavar que utilicéis y le caváis un poquitín. Si esto es la vertical del agujero, le metéis en todo el perímetro de abajo, en diagonal, pues, ¿qué os diría yo? 7, 8 centímetros, 10, así. Le quitáis hacia adentro de las paredes como un anillo de tierra. Un anillo de tierra de nada, de qué sé yo, 8 o 10 centímetros y 5 o 6 de profundidad. ¿Eso qué va a hacer? Nos va a hacer como de chaveta. En el momento que echemos el hormigón al agujero, el hormigón se va a expandir y eso le va a hacer de tope. Y no se os va a mover en la vida, porque se os tendría que levantar la totalidad de la tierra del suelo. Y eso nos va a pasar. Y os lo voy a demostrar aquí, con este ejemplo, ¿vale? Aquí tengo yo metidas tuercas, muchas tuercas, ¿vale? Imaginaros que esto sería el agujero. ¿Vale? El agujero, esto sería todo tierra y esto sería el agujero de tierra. ¿De acuerdo? Y vamos a suponer que no le hemos hecho aquí nada. Abajo, no le hemos hecho el anillito ese que os digo yo, de excavarle. Yo voy a sujetar esto, claro, porque esto no es tierra, es un ejemplo. Le he puesto estos pesos, o sea, 2 cortafríos, para que pese. Vais a ver que si yo, sin el anillo, aquí podéis observar que están las tuercas aquí, ¿vale? Yo no las veo, pero con el tacto aquí las veréis. Están ahí las tuercas, ¿vale? Entonces, lo voy a enrasar. Ahí lo tengo enrasado, ¿vale? Enrasado. ¿Qué pasa? Como esto va a tener peso, si no tiene el anillo, ¿qué pasa? ¿Estáis viendo que se salen hacia arriba la bolsa? ¿Lo veis que se sale? No tiro más porque no quiero que se me desparramen, porque os voy a hacer el segundo ejemplo y como no veo, me cuesta un ratito volverlas a meter en el sitio, ¿de acuerdo? ¿Os dais cuenta que la bolsa sube perfectamente? ¿De acuerdo? Pero esto no sube, esto se queda. Pues esto imaginaros que sería el mazacote de hormigón, que a base de pegar el viento, el viento, el viento, el viento, y encima si le han hecho un agujero muy chiquituco, que lo dejan encima así en redondo, que no le meten ni abajo bien cuadrado. Los agujeros A mí siempre me gustaba más hacerlos cuadrados que redondos, pero siempre bien cuadrados. Bueno, aparte de hacerlos bien cuadrados, hacerle esta picardía, que va a ser el anillito. Fijaros, aquí voy a desparramar yo por fuera, ¿vale? Un poquito, un poquito. Eso sería el anillito. ¿De acuerdo? Hemos echado el hormigón, le hemos cavado un poquito, un anillo, todo el perímetro, y el hormigón al echarlo en fresco, ¿qué hace? Se desparrama por ese anillo a 40 centímetros de profundidad. Entonces, ¿qué pasa? Eso a cabo de un par de días, cuando vamos a instalar el cerramiento, cuando sea, que ya se ha quedado bien duro el hormigón, y más duro que se va a ir quedando con los meses, colocáis el cerramiento, viene viento, ¿vale? Viene el viento. Viene el viento, fijaros lo que voy a hacer, ¿Y qué pasa? Y esto pesa los cortafríos, que lo habéis visto antes, fijaros. ¿Qué pasa? Que no le deja salirse al mazacote del hormigón ese anillo que se le hace abajo. Y ese anilluco
se hace nada en cosa de un minuto, no se tarda más, porque es que es quitarle nada, es quitarle abajo un poquitín. Y fijaros la diferencia, ¿eh? Fijaros, el peso que tiene esto, yo estoy sujetando la bolsa, no estoy tocando nada más, no sé si, espero que lo estéis viendo, ¿eh? Y de esta manera jamás en la vida vais a tener un problema con que se os salga el mazacote. Vamos, se tendría que levantar toda la tierra y eso es, vamos, es una cosa muy extraña. A mí nunca me ha pasado eso. ¿De acuerdo? Y luego ya en algún vídeo anterior os lo he comentado, pero bueno, si hay alguna persona que no ha pasado por los vídeos anteriores, deciros que un resultado muy bueno, lo voy a sacar esto, para que aguanten los tubos, porque los tubos donde siempre se rompen es por la parte de abajo, le metéis por dentro, claváis, una vez que sabéis dónde va la línea del tubo, claváis una varilla de trasero, unos 15 centímetros, y otros 15 que queden para arriba, es decir, unos 30 centímetros de varilla os sobra. Una vez ya digo que la tenéis cogida la línea, cogéis el tubo, le ponéis por arriba, ¿eh? Y luego, al cabo de 2 días o antes de montar el cerramiento, cuando ya esté bien duro la tubería, la cogéis y rellenáis todo el tubo con masa líquida, ¿vale? Arena fina y cemento en condiciones. Le vais dando unos golpecitos, lo vibráis un poco, porque las tuberías, sobre todo esto es muy bueno para donde lleva malla de ocultación, que van a hacer vela los tubos. Los tubos donde se cascan siempre es de la parte del suelo, nunca se van a cascar de arriba, porque donde sufren la energía es abajo, ¿vale? Y claro, cuando hacen así, yo qué sé, 50.000, 100.000 veces o las que sean, al final se pueden llegar a cascar. Pero si le hacéis eso, van a ser eternos los tubos, ¿de acuerdo? Porque yo eso lo he hecho y porque a mí me gustaba que mis clientes quedasen todos totalmente satisfechos con mi trabajo, que es de lo que se trata, ¿vale? Y ya digo, nada más que eso. Espero que se haya entendido la explicación. Como me la había solicitado algún amigo que se había pasado por el canal, esto es lo que se me ha ocurrido. Seguro que se puede hacer mejor, pero bueno, en mi cabeza no me ha surgido otra idea mejor que esta, ya me disculparéis. De todas formas, deciros que si tenéis cualquier duda, como os digo siempre, me lo dejáis en los comentarios y yo, de la mejor manera posible y con toda la humildad del mundo, os haré un vídeo o os lo explicaré en el propio comentario, ¿vale? Pues nada más que eso, muchísimas gracias a todo el mundo, que espero que estéis todo el mundo bien, que paséis un buen día y hasta la siguiente. Gracias.